Bueno, tenemos con nosotros a Juan Carlos Mestre. Le agradezco en nombre de todo el Instituto su presencia aquí. Quiero que agradezco también a Sagrario y a todos los compañeros de lengua que han hecho la gestión para que él pueda estar aquí y que tengáis hoy una actividad diferente, una actividad con un artista de verdad, de esos que pensamos, sabemos que están por ahí, pero que cuando los vemos aquí, vemos que son de carne y hueso, vemos que se acercan a nosotros, vemos que están dispuestos a exponer y a acercarnos la cultura con mayúsculas a todos. Juan Carlos es un poeta laureado, un poeta con los premios más importantes de poesía de España, pero también es un artista plástico, también es un músico. Le dejo a él. Él, a partir de ahora, os conducirá y, según vuestra respuesta, la actividad discurrirá por unos caminos o por otros. Gracias, Juan Carlos. Gracias, director. Muchas gracias, Sagrario, queridos profesores, y muchas gracias sobre todo a vosotras y a vosotros, queridos amigos. En mañanas como esta yo me pregunto qué sentido puede tener la poesía en una sociedad como en la que vivimos, donde la palabra parece carecer de todo valor. Pensaba Hölderlin, el poeta, que los poetas éramos los legisladores del universo. Hoy ya sabemos, queridas amigas y amigos, que eso no es así. Los legisladores del universo son los grandes sátrapas, los mercaderes del dolor humano, aquellos que han hecho de su obsesiva dedicación a coleccionar escamas litográficas, que es como llamaba Baudelaire al dinero, el único objetivo de su vida. ¿Acaso entonces nos quede a los poetas que, como decía vuestro director, laureados? El único laurel que puede tener un poeta es el de tener una amiga o un amigo que le abra la casa de huéspedes de su corazón para escuchar lo único que trae, que son palabras. En esta sociedad en la que vivimos, la palabra ha perdido todo valor. Yo sé que cuando ponéis la televisión en vuestra casa, cuando ponéis la radio, cuando vais al cine, no vais a volver. No habéis visto antes, no lo veis ahora, y tardaréis mucho tiempo en volver a verlo a un poeta. Veréis a un futbolista, a un tenista, a alguien que participa en una tertulia y discute con otro, a unos políticos que, utilizando las mismas palabras, quieren decir cosas radicalmente distintas, pero a un poeta es difícil que os volváis a encontrar con él. Entonces os preguntaréis, ¿y para qué sirve entonces la poesía? ¿Y qué es un poeta? Bueno, un poeta, decía Jokic, el joven poeta romántico, el más romántico de todos los poetas, le decía en una carta a un amigo hace ya casi 2 siglos: poeta es aquella persona que en presencia de otro se considerará siempre su igual, sea este el rey o el más pobre del clan de los mendigos. La respuesta que estaba dando aquel joven poeta ha sido una conducta a través de las generaciones. El poeta es el que viene a recordar el signo de la igualdad escrito en la frente del otro, de su semejante. Y por otra parte, la poesía entonces, ¿acaso no sea otra cosa que lo mismo que sois vosotros en este momento con vuestro atento silencio? ¿Acaso el único tesoro que le podéis dar a alguien que viene a daros lo único que tiene? El espacio para que la palabra pueda existir, el silencio. Decía María Zambrano, nuestra filósofa, que un poema no existe si no se escucha antes que su palabra, su silencio. Y cuando yo escucho vuestro silencio, lo que estoy escuchando es la dignidad de vuestra actitud. Estoy escuchando la conducta de vuestra manera de estar en el mundo. El silencio es, como la palabra, un valor que no existe en la sociedad contemporánea. Cuando lleguéis a vuestra casa, pongáis la televisión, lo único que vais a escuchar es una asamblea, una tertulia de adúlteros que se quitan la palabra entre ellos y se insultan, o una tertulia de políticos en las que el silencio es lo único que no existe, el espacio para que sea posible
la dignidad de la palabra. Y las palabras, queridas amigas y amigos, ¿qué valor pueden tener? Si las palabras son algo instrumental, es un lenguaje que nos sirve solo para comunicarnos en lo esencial y podríamos a lo mejor hacerlo de otra manera. Pues no, las palabras, queridas amigas y amigos, es el tesoro más valioso que tenéis. Yo creo que vuestros profesores, los profesores y profesoras de la enseñanza en mi país, yo creo que son los verdaderos héroes ciudadanos. Es la gente que, frente a las mayores adversidades de esta época civil, de la precariedad de la educación, se enfrentan cada día a una tarea esencial, la de poneros y sembrar palabras en vuestra conciencia. Porque ¿sabéis para qué sirven las palabras? Para poner etiquetas a las ideas. Podéis, cuando salgáis por la puerta al terminar los estudios en este instituto, tener las ideas más brillantes. Podéis ser los más lúcidos e inteligentes de vuestro grupo. Podéis tener las ideas más necesarias, lúcidas, brillantes para entregar o ofrecer a la sociedad que os espera ahí fuera. Pero como no encontréis las palabras para ponérselas, es como si no tuvierais ninguna idea. Las palabras es esencial. Las palabras, cuando en una sociedad de dominación no se le presta ninguna atención. Yo sueño con un país en el que la gente supiera hablar mejor, porque el que habla mejor piensa mejor, y el que piensa mejor tiene muchas más posibilidades de que le vaya mejor en la vida. Lo que espera esa sociedad cuando salgáis de aquí, queridas amigas y amigos, y os lo digo con toda la emoción y el cariño que soy capaz, lo que espera esa sociedad no es que salgáis siendo ciudadanos portadores de derechos civiles. Lo que espera de vosotros es que salgáis siendo clientes apenas con unas pequeñas hojas de reclamaciones en el bolsillo. Y ese no es el proyecto. El proyecto es la libertad. El proyecto es la igualdad. El proyecto es estar cargados de palabras para que no haya ninguna idea que no sea ajena. Y creo que día a día vuestros profesores no hacen otra cosa que ampliar el horizonte de vuestro porvenir enseñándoos palabras. Palabras que nombran lo desconocido, palabras que enseñan los nuevos territorios de la imaginación, que lleva muchísimo más lejos que el silencio del miedo, palabras que amplían la posibilidad de ser en dignidad la persona que tiene permanentemente sueños pendientes de ser soñados. Los sueños son también una responsabilidad moral, y la responsabilidad moral de los sueños es el lenguaje interior de las palabras que hacemos y llevamos a la vida cotidiana con la ilusión de aquellos que son capaces de pronunciar la voluntad de lo que desean y quieren. No os deseo yo para vosotras y vosotros otra cosa que una multitud de palabras que pongan nombre a la multitud de ideas que sin duda alguna hay y habrá en vuestras cabezas. Entonces, ¿cuál es la tarea del poeta? Pues a lo mejor la de venir a decir estas cosas que nadie dice, ¿no? Que las palabras han sido hechas para ayudar a construir la casa de la verdad y no para destruirla. Que el silencio es fundamental como relación de respeto en una sociedad democrática para que se pueda escuchar la palabra del otro, del diferente, del débil, del no fuerte, del expulsado, del segregado, del que hace de su diferencia la condición de su dignidad. Y los poetas, pues acaso no somos tampoco otra cosa que un taxista que lleva a la gente donde la gente quiere ir a vivir sus propios sueños, los avisadores acaso del fuego que anuncian las catástrofes inminentes precisamente para que éstas no sucedan. Decía Cortázar, el gran novelista argentino, decía, como todo el mundo sabe, los poetas son personas desagradables. Y es verdad, los poetas son personas, somos personas desagradables. ¿Y sabéis por qué? Porque estamos ahí en medio de la calle con el pequeño negocio de nuestra aún más mínima verdad, hablando de algo que carece de valor, de las palabras, pero que sin embargo en su no valor es un valor esencial
invisible e imprescindible para la construcción de las utopías del futuro. Y es doblemente desagradable y molesto porque además está ahí siendo testigo, contando con aquello que no se puede borrar, las palabras, porque las palabras se pueden borrar en un papel, se pueden borrar en un muro, pero la palabra pronunciada entra en la memoria y en la conciencia de las personas, de donde no hay nada ni nadie que pueda borrarlas. Por eso es desagradable el poeta para el poder, porque frente a los sistemas de dominación viene a recordar que los débiles, los descontentos, hacen la vida más bella, que las mejores personas son sin duda aquellas que luchan por los derechos de los demás, sobre todo las que luchan por los derechos de aquellos que ni tan siquiera saben que tienen derechos, los que vienen a recordar en momentos de dificultad, en momentos de crisis de la historia, lo que debió de significar y no significaron las palabras, cuando se le cambia el proyecto a las palabras, cuando la casa de las palabras es saqueada por los demagogos, cuando ante el paredón de fusilamiento la palabra piedad o misericordia no significó piedad ni misericordia, y la que frente a la sociedad actual, cuando la palabra justicia o derechos no significan aquello que a través de las civilizaciones, la historia moral de los seres humanos nos ha dicho que significa la palabra justicia, la palabra felicidad o la palabra derechos. La palabra felicidad no designa una bebida refrescante con sabor a cola. La palabra libertad significa exactamente esa conciencia emocionante que tenéis cada uno de vosotros y vosotras en vuestra conciencia para enfrentaros a cada uno de los retos de la vida. Gracias por el silencio que permite la existencia de mis palabras. Gracias por las palabras con el que en el futuro vais a construir el destino sin duda más hermoso de este país. Yo no tengo acaso las palabras justas, altas y necesarias para poderos agradecer esta actitud, pero las recuerdo como uno recuerda las palabras. Las recuerdo de un poeta español que hace muchos años, hace décadas, partió al exilio, se llamaba Luis Cernuda. Luis Cernuda fuera escrito en otras circunstancias radicalmente distintas de la historia, cuando ninguno de los que estamos aquí estábamos tan siquiera en la imaginación de la posible existencia. Pero esas palabras, escritas en 1936, fijaros de qué manera significan para vosotras, para vosotros y para vuestros profesores. Cuando asqueados de la bajeza humana, cuando iracundos de la dureza humana, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Gracias, compañero. Gracias por el ejemplo. Gracias porque me dices que el hombre es noble. Poco importa que tan pocos lo sean. Uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana. Gracias. La poesía es un espacio de libertad, y no hay espacio de libertad, queridas amigas y amigos, si antes no es un espacio de desobediencia. Desobediencia, diréis. Pues sí, fijaros, la poesía está íntimamente ligada a la desobediencia. Desde que somos niños y vamos al colegio, todo está abocado a la racionalidad. Todo tiene que ser entendido desde los códigos de la razón. Todo tiene que estar entre las dos rayas de la pedagogía, estabulado, como si fuéramos carneros en las cuadras del saber. No, la poesía viene precisamente a desobedecer todo eso, a decir que el camino es el camino de la libertad de la conciencia. Mirad, una cosa es la gramática,
y otra cosa es la filología, y otra cosa es la creación. Y ahora estamos hablando de creación, y por tanto estamos hablando de desobediencia, porque la relación que hay entre un poeta y un filólogo, por ejemplo, queridas amigas, creo yo que casi es la misma que hay entre un pájaro y un ornitólogo. Es decir, ninguna. Es decir, que se conozca, no se conoce, no se sabe del caso de ninguna bandada de pájaros que acuda galante a las redes del ornitólogo para que le anillen la pata y puedan seguir su rastro a través de los procesos migratorios. Sin los ornitólogos posiblemente ya no existirían la mayoría de las especies de los pájaros y de las aves en extinción. Les debemos a ellos el estudio, la dedicación, la preservación de la especie, pero esa que es su obligación es la obligación contraria que tiene el pájaro, que no es otra que la del canto y la del misterioso vuelo. Quiero decir con esto que las palabras con las que se escriben los poemas, queridas amigas y amigos, son las palabras de la desobediencia. A mí el otro día me asombró, por no decir, me aterró una pregunta de una compañera en otro instituto en la que en el coloquio me dijo: señor Mestre, hemos observado que en sus poemas son predominantes las oraciones subordinadas de subjuntivo. Claro, yo quedé paralogizado, porque claro, si un poema se lee desde las oraciones subordinadas de subjuntivo, es que deja de ser poema, eso se convierte en un vial de penicilina, pero no es un poema, o un prospecto de medicamentos. Los poemas están ahí para que las oraciones de subjuntivos sean invisibles. Como decía García Lorca, un poema sucede cuando dos palabras que no tenían previsto encontrarse se encuentran y sucede el milagro. Sí, las palabras de la poesía desobedecen la orden jurídica, la jurisprudencia que le dan los diccionarios para que signifique. La palabra ojos o la palabra árbol, o la palabra boca, pie o mariposa en la poesía significan no otra cosa, significan más que todo eso. Porque la suma de las partes de las palabras en el resultado de un poema, el resultado siempre es mayor que la suma de sus partes, que la suma de sus palabras. Claro, todo esto sucede si sucede el milagro, que es entonces la poesía. Pues acaso, queridas amigas y amigos, no sea otra cosa que el lenguaje de la delicadeza humana, la teoría menos humillante de la historia. ¿Acaso la poesía no sea otra cosa que la conciencia de algo de lo que no podemos tener conciencia de ninguna otra manera? Y todos los libros llenos de palabras, y todos los calendarios llenos de días, y todos los ojos llenos de lágrimas, y llena de nubes la cabeza de todos los mares, y llenos de coronas y puntapiés todos los relojes de arena, y de jirafas molidas todos los pechos condecorados, y todas las manos llenas de verano y caracoles marinos, y todos los dormitorios llenos de manojos de explicaciones y de pantalones disecados, las sillas en todos los prostíbulos, y todos los huecos llenos de público, y todas las camas llenas de electrocutados, y todos los animales llenos de espíritu y pánico y de feroces gritos, los árboles de todos los aserraderos, y todos los tribunales llenos de testimonios,
y todos los sueños llenos de sacacorchos, y llena de chicas todas las estrellas, y todos los calendarios llenos de días, y todos los ojos llenos de lágrimas, y todas las peceras, y todos los pupitres, y todas las cenas íntimas, y todos los razonamientos llenos de indudables edificios, y toda la primavera llena de moscas y crisantemos, y llenas todas las iglesias, y todos los calcetines, y todas las peluquerías, y todas las mujeres llenas de gloria, y llenos de gloria también todos los hombres, y todas las perreras llenas de ángeles, y todas las llaves llenas de puertas, y todos los bazares llenos de ratones, y llenos de barrenderos todos los cuadros, y llenas de estiércol todas las escobas de la patria, y todas las cabezas llenas de radiografías e intríngulis, y llenas de luz todas las subestaciones eléctricas, y llenos de amor todos los manicomios y todos los cementerios llenos de salvavidas. Bueno, eso pretende la poesía, que en los sueños pendientes de ser soñados algún día todos los cementerios estén llenos de salvavidas. Y cuando esas palabras azarosamente se juntan para decir eso, lo hacen porque acaso entre las tareas más dignas que tenga un poeta esté, queridas amigas y amigos, la de mantener inmaculada y pura la sonrisa de los muertos, de nuestros muertos. Y eso, queridas amigas y amigos, no es otra cosa que el respeto a los antepasados, a aquellos que sostuvieron con la inocencia, con la debilidad de sus manos, la intemperie del mundo. Todo lo que somos, lo mucho, lo poco que somos, la precariedad y la inmensidad de lo que somos, es el resultado de quienes nos anteceden, del esfuerzo de las generaciones anteriores, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos que salieron a la emigración en épocas difíciles, de nuestros, como tantos actualmente, de nuestros contemporáneos, de aquellos que en la debilidad de la historia fueron los momentáneos perdedores, pero que son en la consolación del futuro aquellos que abren las grandes avenidas del porvenir humano. La poesía, yo no lo puedo negar, al menos en las enseñanzas de la palabra que reside en la casa de huéspedes de mi corazón, es una aliada natural con los débiles, con los trabajadores, con la gente sencilla, que el único gran tesoro que ha tenido a través de las generaciones para defenderse de los poderosos, de los explotadores, de aquellos que, como os decía antes, han hecho de las obsesivas colecciones de escamas litográficas, como llamaba Baudelaire al dinero, su único oficio. La poesía es una aliada natural con la voz del otro, la voz de la palabra, de la conciencia ante el rostro anónimo, aquellos que no tuvieron voz, aquellos que tuvieron que callar durante generaciones cargados de razón, aquellos que hoy esperan también entre vosotros tener la palabra justa para decir: tengo razón, soy inocente, tengo derechos. Y eso, amigos, es una tarea esencialmente vinculada a la presencia del lenguaje en la sociedad democrática. Los poemas
tratan de cosas que no existirían sin las palabras. Y yo sé que la palabra dignidad a veces produce risa. Decía Oscar Wilde ya en su época, produce risa sobre todo a aquellos que no la tienen. Pero yo creo que no hay más alto empeño, fijaros, en la vida que la dignidad de ser una buena persona. Decía un poeta norteamericano, Andrew Pound, decía: no se puede escribir un buen poema si no se es antes una mejor persona. Pero yo creo que eso hay que llevarlo a todos los territorios de la vida. Desde luego no se puede escribir. San Juan de la Cruz no pudo escribir el cántico espiritual si no fuera ese frailecito encantador y descalzo que jamás hizo nada a nadie, ningún mal. Creo que San Francisco de Asís no pudo escribir su canto, el canto y el elogio de las criaturas, el cántico de las criaturas, si no fuera un hombre que le pedía perdón a los piojos y le pedía permiso a los árboles para apoyarse en él. Yo creo que si no se es una buena persona, vamos, no se puede ni montar en bicicleta. Si no se es una buena persona, no se puede dar clases. Si no se es una buena persona, no se puede ejercer un cargo público. Por eso todo lo que ocurre está relacionado con el quiebre ético y moral de la condición de las personas. Y la poesía, en su humilde propuesta armónica y ética, porque toda opción estética significa además una opción estética, porque las palabras de la poesía en el fondo son las palabras que tienen conducta, las palabras que se quieren juntar así para significar exactamente eso y ninguna otra cosa, no ninguna otra cosa que no signifique, ninguna otra cosa que no sea lo que exactamente significa para cada una de vosotras, para cada uno de vosotros. La poesía está hecha a la medida de los sueños de cada cual. Yo no sé si la poesía es la voz sagrada de la tierra ingenua, como llamaba Mallarmé a los grillos, o son esos montones de azafrán donde los niños de García Lorca machacaban pequeñas ardillas. ¿Acaso como pensaba Robert Desnos, un poeta francés judío que desapareció, que murió en el campo de exterminio de Tercerín, un enano que sale de un pozo para comer pan por la noche? O un poeta cubano, don José Lezama Lima, que decía que la poesía era masticar un cangrejo hasta exhalarlo por la punta de los dedos al tocar un piano. Bienaventurado el que a los 40 años aún no ha conocido la recompensa y llama virtud al cordón de un zapato. El hombre sin convicción, que tumbado en la hierba se pasa el día durmiendo y discute sobre el esfuerzo con los alcamontes. Bienaventurado el que soporta el préstamo de la verdad, el excavado en piedra y el que construido en paja es alternativamente señor de la nada y rey de un solo vasallo. Bienaventurado tú, que sin llamarte Juan, no eres otro que Juan el explícito, el padre del aire, cuyos hijos heredarán los molinillos de viento. Bienaventurado el que ha pasado la noche con la insignificancia, porque embellecido por la privación será de él alguna vez la ausencia. El que es vecino de dos bocas, el de la voz menuda, al que le falta un diente, el hombre sin pretexto, que tuvo un asno, una boina, un chivo. Bienaventurado el que ante el argumento de la pólvora tuerce su hocico de linterna y habla alto, el que paga su aullido con la vida, el que en un instante
esa articulación de lobo y árbol de rodillas. Bienaventurado el pájaro cuyo canto despierta el corazón de una madre en las ramas de la tristeza. Bienaventurado el manco y su violín de oxígeno, la abeja del azúcar que liba la corteza de los licores blancos. Bienaventurado el viajero que baja en lo concéntrico y traduce el límite, la fertilidad del sacrificio, la teología de las medallas de la luna. Bienaventurado el que migra al borde de su amor, porque de él será la extraña fruta del animal del sábado. Bienaventurado el esqueleto de Rimbaud y su pájaro influyente, único héroe en el festín del cráneo. Bienaventurado el que ante la alusión de los espejos se vuelve pensativo y amablemente azul, sus lágrimas ignora. Bienaventurado lo inmortal del muerto, la excusa, el sombrero y su valido, el repentinamente desahuciado en el paladar de tablas de la muerte. Bienaventurada la golondrina de madera que le late al niño antes de conocer el sexo. Bienaventurado el aire de la soledad del péndulo, el manso bajo el sol y la virtud del cielo, la esponja que da de cantar su lluvia a la garganta. Bienaventurado el que apoyado en su bastón está toda la noche ahí y es piedra de la edad, es piedra de la luz, los dos ojos del pájaro en el collar del cero. Bienaventurado el astro que ignora su caballo y ha cerrado el párpado, la agria lepra que arde en las arterias, la sal del paraíso. Bienaventurado, bienaventurado el que condensa lutos negros, porque de él será la última soga del relámpago, el primer peldaño en la escalera del descendimiento. Gracias, amigas y amigos. Bueno, el sufrimiento. El sufrimiento humano es uno de los grandes enigmas y de los grandes desafíos que creo tiene todo acto que pretenda generar algo de belleza. La belleza es aquello que opone una contundente y radical resistencia al dolor humano. Porque mirad, el sufrimiento, tiene una diferencia con el dolor. El dolor es algo así como una pena racionalizada. Uno puede racionalizar el dolor del mundo, el dolor que el hombre le hace al hombre, el dolor que la pobreza genera en las personas, el dolor de lo injusto. Pero el sufrimiento es una pena incomprensible. Y el arte, la literatura, la música llevan desde que son discurso de belleza intentando abolir lo incomprensible del sufrimiento humano. Contribuir a esa pequeña tarea no es pequeño desafío. Este es un encargo que nadie nos ha hecho, pero que algunos de vosotros también, estoy seguro, estaréis dispuestos a cumplir hasta el último día de vuestra vida. La vida carece de sentido sin resistencia al mal. Se puede esquivar el dolor, pero no se puede aceptar jamás en una sociedad el sufrimiento de sus ciudadanos.
Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Vivo. Un poema de Ledo Vivo es una luciérnaga que busca una moneda perdida. Cada moneda perdida es una golondrina de espaldas posada sobre la luz de un pararrayos. Dentro de un pararrayos hay un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía. En Caballo Morto las sandías son mujeres semidormidas que tienen en medio del corazón el ruido de un manojo de llaves. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Vivo. Ledo Vivo es un hombre viejo que vive en Brasil y sale en las antologías con cara de loco. En Caballo Morto los locos tienen alas de mosca y vuelven a guardar en su caja las cerillas quemadas como si fuesen palabras rozadas por el resplandor de otro mundo. Otro mundo es el fondo de un vaso, un lugar donde lo recto tiene forma de herradura y hay una sola calle forrada con tela de gabardina. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Vivo. Un lugar que existe en un poema de Ledo Vivo es un río que madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas. Pequeñas mentiras de lluvia heridas por una púa de acacia. En Caballo Morto los aviones atan con cintas de vapor el cielo como si las nubes fuesen un regalo de Navidad. Y los felices y los infelices suben directamente a los hipódromos eternos por la escalerilla del anillador de gaviotas. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Vivo. Un poema de Ledo Vivo es el amante de un reloj de sol que abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente. La mañana siguiente es lo que iban a decirse aquellos que nunca llegaron a encontrarse, los que aún así se amaron y salen del brazo con la brisa del anochecer a celebrar el cumpleaños de los árboles y escriben partituras para el timbre de las bicicletas. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Vivo. Ledo Vivo es una escuela llena de pinzones y un timonel que canta en el platillo de leche. Ledo Vivo es un enfermero que venda las olas y enciende con su beso las bombillas de los barcos. En Caballo Morto todas las cosas perfectas pertenecen a otro, como pertenece la tuerca de las estrellas marinas al saqueador de las cabezas sonámbulas y el cartero de las rosas del domingo a la coronita de luz
de las empleadas domésticas. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. En Caballo Morto, cuando muere un caballo, se llama a Ledo Ivo para que lo resucite. Cuando muere un evangelista, se llama a Ledo Ivo para que lo resucite. Cuando muere Ledo Ivo, llaman al sastre de las mariposas para que lo resucite. Háganme caso. Los recuerdos hermosos son fugaces como las ardillas. Cada amor que termina es un cementerio de abrazos, y Caballo Morto es un lugar que no existe. ¿De dónde viene la creación poética? Pues viene de donde llega todo, de donde venimos nosotros, de la evolución del lenguaje y del pensamiento de aquellos que pensaron antes que nosotros, ¿no? Los poetas hablamos con palabras usadas. Otra cosa es que desobedezcamos la costumbre para que esas palabras signifiquen otra cosa. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el primer trovador que escribió un verso a una dama y creó la metáfora cuello de garza, labios de coral, dientes de perla, la primera vez que eso se escuchó fue una cosa sorprendente, ¿no? Cómo se podía asociar el cuello de una mujer a la gracilidad de una garza, o el coral rojo a los labios, o las perlas a los dientes. Hoy, queridas amigas y amigos, el poeta que escriba eso es un poco tontainas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha desgastado, como todas las cosas, por el uso. Pero hablamos desde la misma voluntad, desde la voluntad de hacer una traslación de significados entre las palabras para que el resultado de la suma de esas partes sea mayor. La palabra dientes, la palabra perlas, dientes como perlas, añadían, ¿verdad?, en el siglo XII, pues una idea de belleza, como hoy los versos de Antonio Mamonera o de cualquier otro gran poeta español contemporáneo, de la poesía en general. ¿De dónde viene? ¿Por qué escribo yo? Quería cerrar que yo no escribiría ni un solo verso si no hubiera leído a otros poetas. Creo que de la misma manera que el matemático no puede saber nada si no tiene en cuenta todo lo que los matemáticos, incluso aquellos matemáticos periclitados, pasados de moda, ningún ingeniero puede prescindir del conocimiento de la antigüedad que lo precede, ¿no? Todo es una estratificación de saberes y nosotros estamos, a veces como asnos, pero estamos en el último lugar de la lámina. Pero sobre todo hay que ser siempre conscientes que para saber algo, conocer algo, hay que mirar a todo lo que fue hecho antes que nosotros, que no existe el don del poeta, la tontería esa de que el poeta nace y no se hace, o que nace el ingeniero, nace el zapatero, nace el panadero. No, es fruto de la necesidad, del esfuerzo y de la opción que uno hace en la vida. Uno no nace médico ni poeta. Uno se puede hacer buen médico, mal médico, pésimo médico, y se puede hacer poeta, buen poeta, poeta mediocre o poeta extraordinario como San Juan de la Cruz. De par en par las puertas de la aurora, la música callada, la soledad sonora. Fijaros ese
que en esta desobediencia al desafío de tener en cuenta lo que hicieron otros, pero intentar ampliar la responsabilidad, es ampliar los horizontes, expandir los horizontes del significado de la lengua, dejar la lengua para un escritor en un lugar donde se amplíen las posibilidades de su significación. Está algo que mi maestro Antonio Gamoneda dice con frecuencia, que hay que desafiar la falsa autoridad del límite de los géneros, porque también desde que somos niños y vamos al colegio, ¿verdad?, parece que el que tiene mano para escribir, tiene mano para dibujar, parece que tiene mano para la música, el que tiene oído. Bueno, no, todos los seres humanos tenemos manos, oídos, orejas, conciencia, cerebro, para todo, para todo. Lo que pasa es que este sistema especializado, ¿verdad?, nos obliga a tener que cumplir determinados rituales educativos entre los que se encuentra la separación, por ejemplo, de los géneros. Y cuando se estudia la novela, aparte de la poesía o del arte dramático, una cosa es ese estudio sistemático que hay que hacer por conocimiento de saber. Pero los que ejercemos después la literatura sabemos que todas las palabras proceden del mismo lugar. Con las mismas que se construye el cuento, se construye el poema, se construye la relación con los demás. Yo no os estoy hablando con diferente emoción, ni con diferentes palabras a las que utilizo cuando escribo. Entonces es muy importante no encasillarse, ¿no? Hoy ahí ya estamos en presencia, dice Antonio Gamoneda, posiblemente de un género que carece de nombre. Es el género, tal vez digo yo, el género del gran desafío, la utopía de una civilización basada en las palabras, en la dignidad de las palabras, en la delicadeza de las palabras y no en los actos de fuerza del poder. Eso es muy importante. Yo creo que la gran enseñanza moral que nos traen las palabras es la de que nos ayudan a entender en algún momento temprano de la vida que los seres humanos, todos nosotros seres humanos, somos responsables unos de otros, porque compartimos además el proyecto de lo que significan cada una de las palabras en nuestra conciencia. Y nadie puede pensar que la palabra justicia, la palabra bien, la palabra sufrimiento, la palabra derechos, significa más en la cabeza de uno que en la cabeza de otro. El dolor es el mismo para todos los seres humanos y la felicidad, la aspiración a la felicidad es la misma también para todos los seres humanos. Es muy importante no partir de una preceptiva. Una cosa es estudiar la preceptiva para entender cuáles son los mecanismos, para analizar las cosas que suceden en el mundo, pero para crearlas uno tiene que articularla con sus propias leyes. Y en ese sentido sí hay algo que yo creo que es muy importante y que a los que os gusta la creación me gustaría confidenciaros, que es la certeza que tengo de que más allá de la pragmática, de los hechos demostrables, de la perceptiva, de los cánones, de las leyes preestablecidas, de las fórmulas, la creación nace de un patrimonio común que tenemos todos y que lleva muchísimo más lejos en su conocimiento que el conocimiento pragmático. Es el de la intuición. El arte es la naturaleza intuitiva del humano. Lo que vosotros tengáis como intuición, lo que intuyáis frente a un texto, frente a un dibujo, ese dejarse llevar por el conocimiento, esa actitud de búsqueda, porque solo desde el método se reproducen solo modelos, cosas que se parecen a lo ya hecho, ¿no? Es muy importante asumir esto, de que lo fácil es siempre copiar. Aquello que está aceptado es fácil de que lo elogien porque ya está aceptado, pero el desafío en la vida no es que te elogien por copiar bien lo ya hecho, sino de sentirte satisfecho porque eso le sirva a alguien para ampliar el horizonte
horizonte, de su manera perspectiva de percibir el mundo. La intuición y la imaginación son las dos grandes velas que mueven la nave creativa. Hay que saber, eso sí, hacia dónde uno va. Es decir, no es cuestión de emborronar páginas, ni porque un poema no es escribir banalidades bien entonadas en mitad de una página, ni hacer así con una tiza para dibujar, sino saber a dónde va, saber qué es lo que uno quiere ver por la intuición. Navegar con rumbo. No sé quién era el que lo decía, el que navega sin rumbo, ningún viento le es favorable, pero que en todo caso los vientos favorables no sean los de la perspectiva y el cano, sino los de la intuición y la imaginación. Lo que tú intuyes es seguramente la verdad. En una sociedad donde no hay trabajo, donde la cultura ha sido reducida como actividad social, que ha entrado en la desprotección absoluta como bien público del Estado, las dificultades son grandes, pero no son mayores las que va a tener quien opte por ser médico o economista o carpintero, porque lo que hay que reconstruir en esta sociedad no es la relación con el beneficio que te va a producir en términos de renta tu trabajo, sino lo que hay que reconstruir es el beneficio moral de poder cumplir los sueños. Es decir, de que cada uno se dedique exactamente a aquello para lo que se cree destinado. Y desde luego entonces, si hay alguien que cree que debe dedicar su vida a las palabras, a la escritura, al cine, a la música, al arte, a la pintura, al grabado, al baile, al teatro, yo le diría radicalmente que no lo dejara de hacer, porque si no lo hace, desde luego, tengo la seguridad de que no va a ser feliz. Las dificultades de la ventaja que pueden dar en una sociedad de consumo otro tipo de beneficios, como es el asegurarse un puesto de trabajo, creo que está más relacionada con la mendicidad de la esclavitud y la negación de la dignidad de que un ser humano se proyecte en función de sus capacidades en una sociedad democrática, que no que tenga que renunciar a un sueño al final para nada, como os decía antes, para convertirse, para dejar de ser ciudadano libre con derechos civiles a la felicidad y ser un desgraciado cliente con hojitas de reclamaciones en el bolsillo. Él habla de sueños, yo soy poeta también escribo y tengo un sueño, que es leer un poema. Él ha hablado de dignidad, él ha hablado de nuestros antepasados, y me encantaría, mi sueño es compartir un poema mío. Estaríamos felices todos. He compartido que tengo antes, está dedicado a Lorca, Federico García Lorca, porque este año se ha cumplido el 78 aniversario de su muerte. A las flores de nuestras cometas, él habla de que todo lo que somos viene de lo que fueron las personas que nos antecedieron. Hay muchas personas que dejaron la vida en el camino para permitirnos ser lo que somos. Y muchas de esas personas siguen, no sabemos dónde, cuando ya no ha podido recuperarles. Hablabas de dignidad. Dignidad es que cada uno sepa dónde están sus muertos. Por los muertos siempre vivos, de los vivos que recuerdan. Por los recuerdos con nombre, de los nombres de la tierra. Por la tierra entre los puños, de los puños que se elevan. Por el elevado grito del grito que se silencia, por el silencio en la noche de las noches que despiertan, por el despertar de tumbas retumbando en las cunetas, por Federico García Lorca, romance de ausencias. Muchas gracias. Hermoso y radical poema, de radical belleza que viene a subrayar la responsabilidad moral de las palabras y de la memoria, para que cuando no hay justicia en una sociedad sobre aquellos que sufren
sufrieron el oprobio de ser borrados de la historia por sus ideas, por su hermosa, por su difícil, por su anhelante manera de estar en el mundo, la memoria, las palabras se conviertan entonces, como en su hermoso poema, en un acto de justicia. Si no hay justicia en la historia, habrá una forma de memoria que será, como en ese poema, una forma de justicia. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias. Yo creo que en la sociedad contemporánea, queridos amigos, lo que nos queda, pues bueno, es usar las palabras, y que las palabras, vuestras palabras, como todas las palabras civiles, como todas las palabras morales, como todas las palabras líricas, en el fondo forman esa gran asamblea republicana de significados en las que los poemas no son otra cosa que actos de legítima defensa contra la soberbia obstinación del poder para mentir. Y el otro es el último poema que acabo de escribir, que no he leído nunca todavía, por eso que puede salir muy mal, que habla sobre Joan Miró. Tengo en mi taller una litografía de Miró llena de manchas de colores. Llevo 30 años mirándolo. Y el otro día descubrí algo. Descubrí y entendí que la poesía, siempre he hablado de la poesía de Miró, pero bueno, ¿qué es la poesía de Miró? Esa mancha negra que hay, eso es poesía. No tienen tanta poesía, Miró. Y con este Miró os agradezco vuestra atención, vuestro cariño, vuestro fervoroso silencio, que es el que posibilita la palabra, y vuestra cariñosa manera de estar en el mundo. Sois unas personas inolvidables e irrepetibles. Muchas gracias. Las patatas enterradas en un lienzo de Joan Miró se convierten en pájaros escondidos bajo la lana en el fondo de un tambor. Esas lluvias dormidas no necesitan una silla para trabajar sentadas. Dicen finas palabras como ojos de gallina mientras soplan el polvillo de las lentejas. Dicen, santa es la miel, santa, la miel vieja que no espera ninguna desgracia en la casa dormida, solamente una vez en la vida. Sale la estrella a platicar con los carneros que no tienen apellido. La noche está patas arriba y los insignificantes con nariz de gancho van a la sinagoga a llorar por la destrucción del templo. La madre los afeita bajo el impermeable con piel de fruta. Se rasuran el mentón y los pelillos de las orejas. Vienen los ratones con los bolsillos llenos de piedrecitas y garbanzos a volcar los candiles. Cómo picotean ahí dentro sus blancos zapatos de lejía y azúcar. En la última fila, apoyados en el hombro de la nieve muerta, preguntan a qué vendrá Pentecostés. A frotar con aceite los huertecillos con baldosas de oro, a amarse bajo las colchas de cama. Oh.
que caminata por la corona de los reyes. Solo por hacer algo, cruza cada uno su noche y el dedo de los anillos les dice: pasa. Allí está Giorgio, que detestaba las flores y amaba los frutos. Allí las criaturas de Apollinaire, tirando desde la torre Eiffel huevos a los alemanes. Moisés, 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 Moisés. Las patatas azules, enterradas en los lienzos de Joan Miró, lloran porque han perdido los resguardos. ¿Será que lo hacen porque la hermosura no se puede comprar, sino cambiarse por otra belleza? La nodriza y el herrero han cerrado sus ojos y ahora se las arreglan sin beber. Sobre el jabón mojado juegan las niñas que han comprado una vela. A la hora de la siesta, las patatas escuchan música y se sirven pastelitos tricolor. Todos los días son el día de todos los santos. Los caballos comen frijoles y las pensiones se llenan por un rato de mujeres y hombres a la manera de Josephine Baker. Amén por los que al mondar las patatas escuchan alguna palabra de su madre. Amén por los que con una mínima inclinación de cabeza dejan a Dios con la boca abierta. La lluvia no tiene dinero, los corderos no tienen dinero, los fuegos artificiales no tienen dinero. Igual desciende la bendición sobre sus propósitos. Igual el ruiseñor mira la trompeta por el rabillo del ojo y las esposas y los huéspedes de la revolución industrial quedan pensativos. No es necesario caerle bien a la gente, basta con no interrumpir el trabajo del mal, acariciarle el pelo a la democracia. Eso sueñan las patatas bajo el arroz con pollo que se sirven los lanzadores de béisbol después de morderse la lengua. Las patatas se bajan de los taxis de cartón y simplemente entran en los restaurantes carísimos llenos de obreros graduándose y apodos bastante lindos. Y el hombre, que se mantenía al margen de todo, se gira para decir: no encuentro mi cartera. Y el hombre, que se negaba a ver, se da la vuelta para declarar por primera vez: te amo, tal vez no para siempre. Esta felicidad es para ti. Las patatas enterradas en un lienzo de Joan Miró. Mi agradecimiento y mi cariño, queridas amigas y amigos. Muchas gracias, queridos profesores. Unos alumnos así son, sin duda, el resultado de un empeño pedagógico como el vuestro. Gracias.